Descubrí que mi novio estaba buscando emocionalmente a otra mujer, mientras me decía que estaba demasiado solo como para siquiera hablar conmigo. Y lo peor de todo, ni siquiera pensaba que había hecho algo malo. Así que dime, ¿qué harías si la persona que se supone que debe amarte empieza a darle esa atención a otra persona y lo llama solo amistad? Porque yo todavía no sé si estoy exagerando o si por fin estoy viendo la verdad que he estado evitando durante años. Llevamos juntos varios años. El tiempo suficiente como para construir una vida alrededor del otro, como para conocer nuestras costumbres, defectos, puntos sensibles, y también el tiempo suficiente como para empezar a rompernos poco a poco, sin darnos cuenta al principio. No voy a fingir que soy perfecta. Tengo carácter. Cuando me siento sobrepasada, levanto la voz. A veces digo cosas de las que me arrepiento. He intentado cambiar de verdad, pero es como si algo dentro de mí se rompiera cuando siento que me ignoran. Y él es todo lo contrario. Callado, cerrado, controlado. Tiene TOC, y con el tiempo eso empezó a moldearlo todo. Cómo vive, cómo piensa, cómo reacciona. Pero lo más difícil no eran sus rutinas, era la distancia emocional. Sentía que estaba justo a su lado, y aún así, completamente sola. Cada vez que intentaba hablar de sentimientos, de nosotros, de lo que no funcionaba, él se apagaba. No con rabia, no con drama, simplemente desaparecía emocionalmente, como si hablara como una pared que escucha educadamente, pero nunca responde. Y con el tiempo, ese silencio empezó a doler más que cualquier discusión. Nuestra relación se convirtió en un ciclo extraño. Yo intentaba acercarme, me sentía ignorada, me frustraba, levantaba la voz y él se alejaba aún más. Y de alguna forma, los dos terminábamos sintiéndonos víctimas. Incluso la intimidad se volvió complicada. Había cosas que él quería, fantasías que a mí me hacían sentir desconectada en lugar de más cerca. Empecé a sentir que no era suficiente, ni emocionalmente, ni físicamente, ni de ninguna manera que importara. Así que al final tuvimos esa conversación, la que tienen las parejas cuando están cansadas, pero aún no quieren rendirse. Acordamos darnos espacio, centrarnos en nosotros mismos, dejar de forzar conversaciones emocionales, simplemente existir por separado un tiempo y esperar que todo se reiniciara. En ese momento sonaba maduro, incluso sano. Pero mirando atrás, creo que fue el principio del fin. Poco después, él tuvo que viajar a Asia por trabajo y yo tomé una decisión de la que ahora me arrepiento más que nada. Dejé de escribirle. Me dije que le estaba dando espacio. Pero si soy sincera, quería que sintiera lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Soledad. Quería que notara mi ausencia, que me echara de menos, que se preguntara por qué no lo llamaba, por qué no le escribía. Quería que entendiera lo que se siente cuando te abandonan emocionalmente y quizás, solo quizás, volvería a mí con arrepentimiento. Pero eso no fue lo que pasó, ni de cerca. Mientras yo estaba allí, esperando, deseando, repasando nuestra última discusión una y otra vez en mi cabeza. Él estaba fuera, conociendo a otra persona. Después una mujer asiática, una desconocida. Quería agregarlo en una red social. No entendía su idioma. Dijo que se sintió incómodo, confundido, así que no la agregó. Y por un momento pensé, bueno, está bien, eso es normal. Pero entonces todo cambió, porque en lugar de dejar pasar ese momento, no pudo dejar de pensar en ella, no en mí, no en nosotros, en ella.
Dijo que se sintió mal, que su cara parecía triste cuando no la agregó, y esa sensación se le quedó dentro. Así que, ¿qué hizo? Se descargó una aplicación llamada RedNote y escribió una publicación larga, emocional, intentando encontrarla de nuevo. Escribió sobre lo mal que se sentía por no haber conectado con ella, sobre cómo deseaba poder encontrarla, sobre cómo haría cualquier cosa por volver a hablar con ella. Y luego, la parte que más me rompió, escribió que se sentía muy solo, que estaba pasando por mucho y que realmente quería conocerla. Cuando leí eso, sentí como si el pecho se me hundiera, porque yo había estado ahí todo el tiempo. Yo había sido la que se sentía sola durante meses, quizá años, y de repente él encontró la energía emocional para expresar todo lo que yo llevaba tiempo suplicando, pero a una desconocida. No a mí, nunca a mí, y ni siquiera terminó ahí. Nunca encontró a esa primera mujer, pero otra mujer respondió a su publicación, también asiática, también una desconocida, y esta vez sí respondió. Empezaron a hablar y según él, se estaban volviendo buenos amigos. Amigos. Esa palabra resonaba en mi cabeza, porque no se sentía como amistad, se sentía como todo lo que yo había estado pidiendo, regalado a otra persona. Ni siquiera me enteré porque me lo dijera con honestidad. Me enteré porque ni siquiera se preocupó en preguntarme si había llegado bien. Tenía un vuelo y él lo sabía. Pero no hubo mensaje, ni un ¿llegaste bien? Ni un ¿estás bien? Nada. Y algo dentro de mí se rompió. Le escribí yo primero, emocional, herida, enfadada. Le pregunté por qué ni siquiera había comprobado cómo estaba. Y fue entonces cuando, con total naturalidad, me contó lo de la app. La publicación, la mujer, la amistad, como si fuera una actualización cualquiera, como si no fuera a destruirme. Y recuerdo quedarme sentada, mirando el móvil, intentando procesar cómo el hombre con el que había construido una vida podía preocuparse más por los sentimientos de una desconocida que por si yo había llegado bien a casa. Me gustaría decir que en ese momento mantuve la calma, que respiré hondo, pensé bien y respondí como una adulta racional. Pero no fue así, porque en cuanto dijo, nos estamos volviendo buenos amigos, algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. No era solo celos, no era solo rabia, era una realización profunda y vacía de que todo lo que yo había estado pidiendo en nuestra relación, ahora lo estaba dando gratis a otra persona y ya no podía ignorarlo. Recuerdo preguntarle, intentando mantener la voz firme, ¿por qué no me contaste esto antes? Y su respuesta fue, no pensé que fuera para tanto. No era para tanto. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa, porque para mí lo era todo. Confianza, límites, respeto. Y para él, nada. Le dije claramente que eso no estaba bien. Que hiciera lo que hiciera, había cruzado una línea. Se puso a la defensiva inmediatamente. No culpable, no arrepentido. A la defensiva. Dijo que no la estaba buscando, que no le parecía atractiva, que no había nada profundo, que solo estaban hablando, solo hablando. Y recuerdo pensar, ¿y mis sentimientos? Porque mientras él se preocupaba tanto por no herir a una desconocida, yo estaba ahí, dolida cada día, esperando, deseando, preguntándome si siquiera me echaba de menos. Y ahora tenía mi respuesta. No, al menos no lo suficiente. Le dije que tenía que dejar de hablar con ella, que no era una amistad inocente, que la intención importaba más que la etiqueta. Y esa intención venía de la soledad, pero no de la que te hace reflexionar, sino de la que te hace buscar a alguien nuevo. No le gustó.
Dijo que yo estaba siendo controladora, que no podía decirle con quién hablar, que habíamos acordado centrarnos en nosotros mismos y que esto era exactamente eso. Casi me reí cuando dijo eso, porque no sabía que centrarse en uno mismo significaba descargarse apps y conectar emocionalmente con desconocidos. Yo pensaba que significaba trabajar en uno mismo, reflexionar, crecer, intentar arreglar lo que ya existía, no reemplazarlo. Le dije que si esa era su forma de afrontar las cosas, debería haber sido honesto desde el principio. Que cuando tuvimos esa conversación sobre darnos espacio, debería haber dicho, oye, puede que busque atención en otro lado. Al menos así habría sabido a qué me estaba enfrentando. Pero él no lo veía así. Seguía insistiendo en que no era por atención, que solo se sentía mal por la primera mujer, que no quería hacer daño a nadie. Y de alguna forma, eso lo empeoró todo, porque me mostró exactamente mi lugar. No quería hacer daño a una desconocida, pero hacerme daño a mí, eso sí era aceptable. Eso era normal. Eso era algo con lo que yo debía lidiar. Y cuanto más hablábamos, más empecé a sentir que yo era la loca, que estaba exagerando, que quizá esto era una situación sin importancia que yo estaba inflando, porque él estaba tan tranquilo, tan lógico, tan seguro de que no había hecho nada malo. Y yo era la emocional, la que grita, la que siempre convierte todo en un problema. Y por un momento casi le creí. Casi me convencí de que era inseguridad mía, que estaba proyectando, que tenía miedo de perderlo. Y por eso intentaba controlarlo. Pero entonces recordé algo. Esa publicación. La forma en que habló de ella. Cómo dijo que haría cualquier cosa por encontrarla. Cómo expresó su soledad tan abiertamente. De una forma que nunca hizo conmigo. Y de repente todo volvió a estar claro. Esto no era control, era desplazamiento. No podía conectar conmigo, así que buscó a alguien más. No podía abrirse conmigo, así que se abrió con Luna desconocida. No podía encontrarse conmigo emocionalmente, así que bajó el nivel y lo intentó donde era más fácil. Y esa realidad dolió más que todo lo demás, porque significaba que el problema no era solo la situación, éramos nosotros. Todo lo que llevábamos años evitando. La distancia, el silencio, el resentimiento, las necesidades no cubiertas. Todo había salido a la superficie. Solo que sin mí. Le hice una última pregunta. Si yo hiciera lo mismo, si me metiera en internet y empezara a crear una conexión con otro hombre porque me siento sola, ¿te parecería bien? Hubo un silencio largo. Y en ese silencio tuve mi respuesta. No le parecería bien, pero aún así intentó justificarlo. Dijo que era diferente, que yo soy más emocional, que yo lo llevaría más lejos. Y me quedé ahí, escuchando cómo explicaba por qué el mismo comportamiento significaba cosas distintas según quien lo hiciera. Ahí fue cuando algo cambió en mí. No rabia, no tristeza, claridad. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de intentar demostrar mi punto. Dejé de intentar que me entendiera. Dejé de intentar arreglar algo que claramente no quería arreglarse. Y empecé a hacerme otra pregunta. ¿No está él equivocado? Yes, I know. ¿Por qué sigo aquí? Porque llega un punto en el que deja de importar lo que hace la otra persona y empieza a importar lo que tú estás dispuesta a tolerar. Y yo no tenía una respuesta. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Algo silencioso, pero irreversible. Esa noche, después de la discusión, no lloré. Y eso me dio más miedo que cualquier otra cosa. Porque normalmente lloro. Siento todo a la vez. Pero esta vez, nada. Solo un silencio pesado dentro del pecho, como si algo hubiera renunciado. No hablamos mucho después de eso. La conversación simplemente terminó. Y por primera vez en años,
No sentí la necesidad de arreglarlo. No envié otro mensaje. No revisé si estaba conectado. Solo me quedé ahí. Y poco a poco los recuerdos empezaron a volver. No los grandes, sino los pequeños. Los que ignoré porque no parecían importantes. Cómo se callaba cuando hablaba de mis sentimientos. Cómo yo levantaba la voz para provocar una reacción. Cómo la intimidad se volvió una actuación. Cómo me repetía: es solo una fase, pero nunca lo arreglamos. Solo aprendimos a sobrevivir. Y ahora todo se había roto. Volví a pensar en su publicación. I feel so lonely. Esa frase no pertenecía a alguien con pareja. Pertenecía a alguien que ya se había ido. Quizá nunca me engañó. Quizá no cruzó una línea evidente. Pero emocionalmente ya no estaba. A la mañana siguiente me desperté con calma. No felicidad. No alivio. Claridad. No le escribí. No por orgullo, sino porque, por primera vez, no lo necesitaba. Y eso dolió más que todo, porque durante mucho tiempo mis emociones dependían de él. Y ahora, nada. Ese nada era libertad y duelo al mismo tiempo. Más tarde me escribió como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos tenido una de las conversaciones más dolorosas. Le respondí: corta, neutral. Y él no preguntó nada. Y eso confirmó todo. Ya no estaba luchando. Y quizá yo tampoco. En los días siguientes, el silencio continuó. Y en ese silencio volví a escucharme, mis necesidades, mis límites. Me hice preguntas que había evitado. ¿Por qué tengo que luchar tanto para ser escuchada? ¿Por qué acepto la distancia emocional? ¿Por qué creo que el amor debe doler tanto? Y las respuestas no eran fáciles, porque también señalaban hacia mí, a cómo me quedé, a cómo aguanté, a cómo esperé que él cambiara. Y eso fue lo más difícil. No que él me fallara, sino que yo me fallé a mí misma. Días después, volvió a mencionar a la mujer. Dijo que seguían hablando, que era agradable. Y esta vez no sentí dolor, sentí distancia. No pregunté, no discutí, porque ya no sentía que fuera mi lugar. Y creo que él lo notó, porque por primera vez dudó. Pero ya era tarde, porque la versión de mí que luchaba ya no estaba. Ahora había alguien más tranquila, más cansada, pero también más consciente. No sé qué pasará, no sé si terminaremos, no sé si intentaremos arreglarlo. Solo sé que no puedo olvidar lo que vi. No puedo olvidar cómo se sintió darme cuenta de que la persona que amaba podía darle todo lo que yo necesitaba a otra persona. Así que ahora solo me queda una pregunta. No, me engañó. No, estoy exagerando. I know. ¿Qué merezco? Y aún no tengo la respuesta completa, pero creo que por fin estoy lista para descubrirla. Si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías intentando reconstruir algo tan roto? ¿O te elegirías a ti misma por primera vez? Me encantaría leer tu opinión. Y si alguna vez has vivido algo así, comparte tu historia. Y suscríbete para más relatos reales y sin filtros. Porque a veces, escuchar la verdad de otros es el primer paso para enfrentar la tuya.